Pitaya. Hola, soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Un caluroso saludo a los integrantes de esta comunidad. En poco tiempo hemos llegado a los 93,000 suscriptores, pero nuestra meta más inmediata es superar los 100,000 y luego muchos más. Se vienen tiempos aún más difíciles para México, donde el régimen y sus cómplices tendrán la intención de ejercer un mayor control sobre la información para que prevalezca la información falsa de las versiones oficiales. Los invito a unirse a este esfuerzo periodístico para tener acceso a información veraz y oportuna de cómo funciona este sistema criminal, para tener acceso a verdades que muchos querrán ocultarte. El desarrollo y evolución de este sistema tendrá graves repercusiones tanto en Estados Unidos como en América Latina. Aquí, en Narcosistema, yo me comprometo a seguirte informando, incluso en los oscuros momentos que se avecinan. A partir de este 1 de octubre, el narcosistema en México ha entrado a una nueva etapa, crítica y peligrosa por el nivel de violencia, por el nivel de simulación, por el nivel de corrupción y porque no hay un poder en México que esté dispuesto a reconocer esta crisis. Los fenómenos criminales que Andrés Manuel López Obrador fomentó y alimentó a lo largo de sus 6 años de gobierno nos pasarán la factura. Las consecuencias del mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de inseguridad las seguiremos sufriendo durante varios años. Y aunque oficialmente Andrés Manuel López Obrador ha terminado su mandato, en realidad su legado de complicidad con el crimen organizado e impunidad seguirá vigente, seguirá vivo, a lo largo de diputados, a lo largo de senadores, a lo largo de diferentes gobernadores morenistas que en este momento tienen conexiones con el crimen organizado, y a través de su heredera, de su sucesora, Claudia Sheinbaum, a quien López Obrador eligió cuidadosamente, meticulosamente, para garantizar que ella continúe su funesto legado. La era de Sheinbaum, que dio inicio el 1 de octubre, cuando tomó posesión como presidenta de la República, inicia con un asesinato, el homicidio de un testigo clave de las complicidades con el crimen organizado que la llevaron al poder. Lo que comenzó siendo una sangrienta guerra entre dos facciones del crimen organizado, los Chapitos contra los Zambada, se está convirtiendo en un thriller político. En lo que va de esa guerra, han sido asesinados 2 testigos clave de las complicidades entre el cártel de Sinaloa y la campaña presidencial de la ahora mandataria. En este 10º episodio de Narcosistema, voy a revelar algunos de los secretos que llevaron al triunfo a Morena en la elección presidencial del 2 de junio pasado. Comenzamos. La mañana del 30 de septiembre, a unas horas de que fuera la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, en Culiacán, Sinaloa, en un domicilio del fraccionamiento Alameda, en la zona de Tres Ríos, resonaron los disparos que dieron muerte a un hombre clave en la estructura criminal de Ismael Zambada García, El Mayo, y quien me afirman fue puente entre este y la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Se trata de Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado, quien fue acribillado a plena luz del día junto con su chofer por un comando armado cuando estaba por salir de su domicilio. Faustino era compadre y hombre de toda la confianza del Mayo Zambada, hoy preso en una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York. Faustino había sido diputado local y regidor del Ayuntamiento de Culiacán. En 2021, contendió por el PRI para ser presidente municipal de Culiacán. Y aunque en cualquier otra ocasión el Mayo lo habría apoyado,
En esa ya estaba hecho el pacto con Morena. Irónicamente, durante esa contienda, Faustino resultó afectado por el violento operativo de intimidación implementado por los chapitos el día de la votación para favorecer al candidato de Morena, Rubén Rocha Moya. Ese día levantaron a miembros de su equipo de campaña y a operadores les robaron varios millones de pesos con los que pensaban movilizar o comprar el voto. Tras años de militar en el PRI, hace un año, en septiembre de 2023, Faustino se sumó oficialmente al proyecto presidencial de Claudia Sheinbaum en un acto público en el que estuvieron presentes diversos miembros del partido Morena, como Fernández Noroña, hoy presidente del Senado, entre otros destacados miembros del partido oficial. Ese día, Faustino dijo públicamente que se unió al proyecto de Morena a petición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y encabezó diferentes eventos pidiendo el voto para Claudia Sheinbaum y otros candidatos del partido oficial Morena para la elección del 2 de junio de 2024. La presencia de Faustino Hernández en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum era claramente un apoyo y una bendición de Ismael Zambada García, alias El Mayo, líder del cártel de Sinaloa, a la candidatura de Sheinbaum. Faustino Hernández era amigo y compadre del Mayo Zambada desde hacía años. Me reveló desde octubre de 2023 Damaso López Serrano, alias El Minilic, quien fue integrante de la cúpula del cártel de Sinaloa por más de 10 años y quien conoció directamente a Faustino como cómplice de dicha organización criminal. La complicidad del líder ganadero con el Mayo lo revelé desde mayo pasado en mi libro La Historia Secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. También al presidente de la ganadera, completamente del Mayo, porque estaba Faustino Hernández, es compadre del Mayo, ahorita está en la política, está con Morena. El presidente de la ganadera en curso es puro robar dinero para construirle ranchos al Mayo y a su familia. ¿Cómo que le construyen ranchos al Mayo y a su familia? ¿Cómo? Porque en la ganadera el gobierno te da apoyos, si tú vas con ellos es que oye ¿sabes qué? Yo quiero poner un rancho de engorde de borregos y pues me hacen falta 2 millones de pesos, tengo el terreno pero pues quiero construir para tú sabes para, ¿cómo se dice? Para impulsar negocios, pero pues obviamente llega la familia del Mayo, oye quiero hacer un rancho, ¿a cuánto ocupas? Ok y ahí le regala 3-4 millones, ok y llega otro cuñado del Mayo. Oye, tengo también yo un terreno para construir un rancho, hey pues ponle nomás que vas a tener patos ok y el gobierno les regala, pero casi haz de cuneta si el gobierno te regala el 100% pa'l Mayo debe ser el 80%, para él y su familia. Así te lo digo, porque nosotros también obtuvimos Faustino Hernández nos lo dio. ¿Qué les dio? El apoyo para poner un rancho, para construir un rancho, y al Mayo pero salimos, o sea no salimos mal con él pero mi tío sí le dijo oye que abusón eres, me diste no más 2,5 millones, pero es que entiende, ¿qué? Le dijo pues si al cuñado le acabas de dar 1 por 8 millones, no, pero así es. Gracias a las gestiones de Faustino ante el gobierno, Comunión Ganadera obtenía apoyos de varios millones de pesos para ranchos del Mayo y su familia. Evidentemente, no es que los Zambada carecieran de dinero para el mantenimiento o la creación de sus propiedades, pero si podían conseguir dinero del gobierno, eso les ayudaba a legitimar sus bienes y ganado. El Minilic explicó que en realidad cualquiera podía ir a la organización ganadera y pedir financiamiento para acondicionar un terreno para algún tipo de cría de animales. Pero no todos eran atendidos con tantas facilidades, velocidad y montos como el Mayo Zambada. De acuerdo a Minilic, él y su padre Damaso López Núñez, así como otros integrantes del cártel de Sinaloa, también recibieron beneficios gracias a Faustino, pero no tan jugosos como los que obtuvo el Mayo Zambada. En 2019, en investigación publicada en el libro El Traidor, pude descubrir que el Mayo Zambada contaba con una empresa llamada Nueva Industria Ganadera, a través de la cual producían leche que vendía en el mercado legal. Esta empresa había sido protegida por el gobierno del entonces panista Mario López Valdés, el gobernador del estado. Y la empresa del Mayo Zambada participaba abiertamente en la toma de decisiones de la comisión responsable de fijar el precio de la leche
de fijar las políticas públicas para apoyar a los ganaderos productores de leche, etcétera, etcétera. Faustino Hernández era miembro de esa comisión y apoyaba las mociones a favor de la empresa Nueva Industria Ganadera del Mayo Zambada, pese a que esa compañía estaba claramente boletinada por el gobierno de Estados Unidos como una empresa a través de la cual el cártel de Sinaloa lavaba dinero. Otro exintegrante del cártel de Sinaloa, quien hoy colabora con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al igual que Minilic, me afirmó que familiares de Faustino, específicamente uno de sus hijos, estaba relacionado a los negocios criminales del Mayo Zambada. En 2023, este hijo de Faustino Hernández se dedicaba a elaborar droga sintética. Me aseguró que incursionó incluso en la fabricación de las nocivas pastillas EB30 con fentanilo que el cártel de Sinaloa produjo en masa desde la llegada de López Obrador al poder, provocando una ola de muertes por sobredosis en Estados Unidos. El informante aseguró que Faustino era también compadre de René Bastidas, alias el 00, pareja sentimental de Ana Karen Valmedina, cuyo mandato en la presidencia municipal en el municipio de Lota, Sinaloa, acabará en pocos días. Ustedes recordarán que en los primeros episodios de Narcosistema hablé de Ana Karen Valmedina, esta presidenta municipal, que fue invitada VIP de Palacio Nacional en el 2022 y cuyas fotografías en una actitud de mucha confianza, en una actitud de amistad, en una actitud casi íntima con López Obrador, estuvieron circulando por todas las redes sociales. Bueno, pues Faustino Hernández era también justamente compadre de la pareja sentimental de Ana Karen. En la guerra intestina que está ocurriendo dentro del cártel de Sinaloa entre los Chapitos y los Zambada, se afirma que René Bastidas ha tomado ya partido y está peleando del lado de Mayito Flaco, el heredero del imperio criminal del Mayo Zambada. Ustedes recordarán que en los episodios 3 y 4 de Narcosistema revelé que las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador del 2006, 2012 y 2018 habían sido financiadas por el cártel de Sinaloa. Y también recordarán que di la información de que en el 2024, en esta elección presidencial, Claudia Sheinbaum también había recibido dinero del cártel de Sinaloa, específicamente de Ismael El Mayo Zambada, quien hoy se encuentra preso en Estados Unidos. Y recordarán también que en su momento les dije que no iba a mencionar el nombre de la persona que había entregado el dinero a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, justamente previendo que no fuera a ocurrir un homicidio como había ocurrido como con Héctor Melesio Cuen, quien recordarán ustedes fue asesinado inmediatamente el mismo día que fue capturado, que fue traicionado, capturado y entregado el Mayo Zambada a Estados Unidos. Recordarán que ese mismo día este político sinaloense Cuen fue asesinado y de acuerdo al propio Mayo Zambada fue asesinado justamente en el marco de la reunión en la que él iba a participar junto con el gobernador Rubén Rocha Moya y los Chapitos. Voy a repetir textualmente, para refrescar la memoria, lo que dije específicamente en el episodio 3 de Narcosistema, para entender mejor el contexto en el que se dio el homicidio de Faustino Hernández. Dije, tengo información muy específica de quién fue el mensajero del Mayo Zambada para hacer una entrega de dinero importante a Claudia Sheinbaum durante la campaña presidencial. Conozco el nombre, he hablado de él en otros libros. Y afirmé, no lo voy a mencionar en este episodio y tardaré en mencionarlo porque no vaya siendo que como es uno de los testigos directos de estas complicidades, le pase lo que a Cuen. Cuen, justamente, como parte de estas disputas y estos secretos que se tienen que mantener guardados, fue asesinado. Esto fue lo que señalé el 15 de agosto pasado. Pues bueno, Faustino Hernández estuvo presente, fue uno de los testigos
cuando el Mayo Zambada decidió apoyar económicamente a la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Faustino, como ya lo dije, era uno de los operadores económicos financieros del Mayo Zambada. Y es él quien proveyó directamente el dinero para que se entregara a Claudia Sheinbaum. En esa operación hubo otro testigo, una persona muy cercana al Mayo Zambada, del cual en este momento no se sabe dónde se encuentra o si sigue vivo. El homicidio de Faustino Hernández evidentemente se da en el contexto de la guerra de los Chapitos contra los Zambada. Y no hay duda de que su muerte es un golpe importante al clan del Mayo. Pero tampoco se puede o se debe ignorar que este homicidio tiene claramente tintes políticos. Corresponde a las autoridades, si realmente quisieran esclarecer los hechos, no solo descubrir quiénes fueron los autores materiales que pudieron fugarse como si nada a plena luz del día en Culiacán, cuando existen militares patrullando las calles, y se tiene que dilucidar sobre todo quiénes fueron los autores intelectuales de este asesinato político. Desde que inició la guerra dentro del cártel de Sinaloa, entre estas dos poderosas facciones, había advertido que esto no solo ponía en riesgo a los integrantes criminales del cártel de Sinaloa, sino que también ponía en riesgo la vida de socios y cómplices, sobre todo del ámbito político, de la vida política y económica de Sinaloa. En lo que va de esta cruenta guerra, Faustino Hernández es el segundo político más importante asesinado. Recordemos a Héctor Melesio Cuen, quien fue líder del partido sinaloense, quien fue exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien fue diputado local y quien fue uno de los principales aliados del gobernador morenista Rubén Rocha Moya para llegar al poder. Justamente la muerte de Cuen ocurre tras varios meses de ruptura con Rocha Moya, y cuando justamente Cuen, a través de un podcast que él tenía, comenzó a hacer denuncias muy serias sobre el financiamiento excesivo, sobre los millones y millones que llegaron para apoyar la campaña de Rocha Moya en el 2021 y que, de acuerdo a Cuen, dejaba soltar la idea de que era dinero de procedencia desconocida. Era dinero de procedencia ilícita. Y si alguien lo sabía mejor que nadie, era justamente Cuen, quien también, de acuerdo al propio Mayo, recordarán la carta que el Mayo Zambada escribió desde prisión y la cual fue difundida por su abogado Frank Pérez. Bueno, pues justamente el Mayo Zambada reconoce abiertamente que Cuen era uno de sus viejos amigos. Del mismo modo que Faustino Hernández, estos asesinatos políticos deben estar encendiendo focos rojos para diferentes integrantes del partido Morena, que a su vez tienen vínculos ya sea con los Chapitos o con el Mayo Zambada. Por ejemplo, debe estar muy preocupada Ana Karen Val Medina, quien se queda también como en medio del conflicto. Ella aún es alcalde del municipio de Elota y pues dijéramos, si René Bastidas es uno de los que está apoyando en la guerra a Mayito Flaco, pues es evidente que Ana Karen puede convertirse no solo en un blanco para los Chapitos, sino también en un blanco para aquellos que quieren silenciar todos los vínculos del partido Morena con la facción del Mayo Zambada. Otro de los personajes políticos de Sinaloa que debe estar muy preocupado con esta ola de homicidios es Gerardo Vargas Landeros, hoy morenista,
antes como Faustino, integrante del PRI, y quien acaba de ser reelecto presidente municipal del municipio de Ajome. Bueno, pues de acuerdo a Minlik, aquella entrevista que me dio, Vargas Landeros también era uno de los operadores políticos, financieros más importantes del Mayo Zambada cuando Vargas Landeros era secretario de gobierno durante la administración de Mario López Valdés, alias Maloba. En sus respectivas redes sociales, tras la muerte de Faustino Hernández, tanto Ana Karen Valmerina como Gerardo Vargas pues lamentaron el deceso de su compañero político. Y cómo no, si deben de estar pensando que probablemente los siguientes podrían ser ellos o gente vinculada a ellos. Hay que señalar también que estos homicidios de tinte político tienen como contexto justamente esta situación en la que se encuentra el Mayo Zambada en Nueva York. Recordemos a este rey sin corona, despojado de su trono y de su reino, que hoy para poder obtener algún tipo de beneficio por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tendría que estar abierto a colaborar y a comenzar a delatar a personajes de mayor nivel para que esto le abone puntos a su favor ante el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, llama la atención que justamente cuando el Mayo Zambada y su abogado, Frank Pérez, están dilucidando qué hacer sobre esto, si colaborar o no colaborar, al Mayo Zambada le debe estar preocupando que mientras él está pensando en esto, en Sinaloa están matando testigos clave que podrían corroborar sus dichos ante el Departamento de Justicia o ante un jurado en caso de ser necesaria. La guerra entre los Chapitos y los Zambada, que inició de modo soterrado el 26 de julio pasado y que explotó de modo abierto el 9 de octubre, ha costado en Sinaloa hasta el 30 de septiembre más de 120 personas asesinadas y al menos 195 personas desaparecidas, según las cifras más conservadoras. Estos números de pérdidas humanas rompen todos los récords recientes de este estado. Del 26 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023, habían desaparecido cerca de 100 personas en Sinaloa. Hoy estamos hablando del doble de personas que han sido sustraídas de manera forzada. Aunque el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador a toda costa intentaron aminorar la gravedad de la situación, el dato duro es que las feroces batallas que se han librado en la ciudad de Culiacán y sindicaturas vecinas ha provocado que las desapariciones crezcan un 500%, según cifras oficiales. Para poder tener una claridad bastante exacta de cuál es el nivel de violencia que está ocurriendo en Culiacán y si realmente debemos preocuparnos o no de esta, hice un ejercicio de poder ver cuántas personas habían desaparecido del 26 de julio de 2023 al 30 de septiembre de ese año. Y la cifra oficial es que en ese lapso hubo 21 desaparecidos. En ese mismo lapso de tiempo que abarca la guerra entre los Chapitos y los Zambada, han desaparecido al menos 109 personas. Ese es el tamaño del problema que en este momento existe en Culiacán, la capital de Sinaloa. Estamos hablando de que toda esta violencia está ocurriendo en la capital del estado de Sinaloa, la ciudad más poblada. Estamos hablando que toda esta violencia que ocurre durante la mañana, durante la tarde y durante la noche, está ocurriendo en una ciudad que está custodiada por policías municipales, por policías estatales, por policías judiciales y está custodiada pues por la 9ª zona militar.
Aunado a esto, estamos hablando de que en los últimos días se supone que el gobierno federal había mandado a Sinaloa, a Culiacán particularmente, más de 2,000 soldados para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En ese contexto, ante las narices cómplices y omisas de las autoridades, es que se dio el homicidio de Faustino Hernández y es que están ocurriendo todas estas desapariciones. Lo que está pasando en Sinaloa es solo un botón de muestra de este México en llamas que deja Andrés Manuel López Obrador como legado a este país. Es la factura que los ciudadanos debemos de pagar porque Andrés Manuel López Obrador aceptó el financiamiento del cártel de Sinaloa para llegar al poder y ahora quedó en medio de esos dos fuegos. Por eso su política pública de abrazos y no balazos. Y he aquí las consecuencias. Es tal el nivel de violencia que prevalece en el país que ni siquiera el hoy expresidente de la República puede cumplir su promesa e irse a vivir a este rancho llamado La Chingada que se encuentra en Chiapas. Y no puede ir a vivir ahí el presidente justamente por el nivel de violencia, por el nivel de asesinatos que hay en la región. Si ni el propio presidente de la República puede ir a vivir a una de esas propiedades, imaginemos cuál es la situación de los ciudadanos del resto de los comunes mortales que viven en esa zona. El gobierno naciente de Claudia Sheinbaum como presidenta fue bautizado con el homicidio con tintes políticos de Faustino Hernández, un abrazo de complicidad con López Obrador y poniéndose ella sola la banda presidencial como una especie de mal augurio. Nada de lo que dijo en su primer discurso como presidenta de México me hace pensar en el futuro con optimismo. Recitó ante el Congreso un puñado de loas a López Obrador. Dijo: la historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes, el luchador político más importante de la historia moderna. Avaló un país militarizado, aunque esto no ha generado más seguridad ni paz a los ciudadanos. Claudia legitimó la reforma al Poder Judicial, que significa el fin de su independencia, además de correr el riesgo de quedar bajo el control político de Morena y el crimen organizado. En su toma de protesta, Claudia Sheinbaum habló de autoridad moral, cuando es claro que ni López Obrador ni ella la tienen. Borró del mapa. No hubo ni una sola palabra de solidaridad, ni una sola palabra de consuelo a los millones de víctimas que ha dejado el gobierno de López Obrador. Para los asesinados, para sus deudos, para los desaparecidos, ni una sola mención. Es como si los más de 180,000 personas ejecutadas durante el gobierno de López Obrador y los más de 115,000 desaparecidos no existieran. Y mientras ignoraba la realidad, Claudia Sheinbaum enumeró una larga lista de promesas que ni teniendo la lámpara de Aladino podría cumplir, dado las marchitas finanzas públicas que le deja Andrés Manuel López Obrador. Un país con el menor crecimiento registrado en los últimos 20 años. Un país con unas altas tasas de empleo informal. Un país que duplicó en estos 6 años la deuda pública. ¿Cómo podría Claudia Sheinbaum poder cumplir toda esa lista de promesas, cuando es muy probable que no tendrá los fondos suficientes siquiera para poder seguir alimentando la popularidad de Morena, entregando recursos a más de 35 millones de familias en México? Claudia Sheinbaum prometió un mejor sistema educativo cuando López Obrador lo ha dejado totalmente en ruinas. Claudia Sheinbaum dijo que mejoraría aún más el sistema de salud cuando este en realidad es prácticamente inexistente. Y pienso,
que una de las cosas más graves mencionadas por Claudia Sheinbaum en su toma de protesta fue, en pocas palabras, continuar con la política de López Obrador en torno al crimen organizado. Es decir, no dar combate a los cárteles de la droga con todas las herramientas que da el Estado para proteger a los ciudadanos, sino más bien continuar usando la ineficaz Guardia Nacional y ahora supuestas herramientas de inteligencia, cuando lo que se requiere es atacar en todos los flancos a los carteles de la droga, en sus células, grupos armados, finanzas y protección política. Claudia dejó entrever que continuará el no combate a la delincuencia organizada que tanto daña a nuestro país. El no combate al narcosistema que nos está destruyendo y del cual todo indica ella también es parte. En esta época del inicio de la era de Claudia Sheinbaum, hay quienes prefieren hacer cuentas alegres y sueños guajiros. Yo soy de las que prefieren mantener los pies en la tierra y realmente sopesar cuáles son las posibilidades de que Claudia Sheinbaum pueda realmente romper con este legado de muerte, de violencia, de impunidad y de criminalidad dejado por López Obrador. Estamos hablando de una persona que permitió la impunidad en el caso del derrumbe de la escuela en la que murieron niños en la delegación Tlalpan en un sisma cuando ella fue delegada. Estamos hablando de una persona que no fue solidaria con las víctimas, que prefirió encubrir a los responsables cuando se desplomó la línea 12 del metro, siendo ella jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estamos hablando de una persona que se hace acompañar por funcionarios públicos con una corrupción comprobada, como Omar García Harfuch, quien a partir de ahora es el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal. Estamos hablando de una persona que ayer tomó posesión ante al menos 5 gobernadores de Morena directamente vinculados al crimen organizado, de los cuales hablaré en un próximo podcast. Uno de ellos, por supuesto, Rubén Rocha Moya, que aún con todos los señalamientos, aún teniendo un estado incendiado, fue uno de los invitados estelares de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum en el Congreso. Pienso que es mejor y más sano ser escépticos. México ya fue engañado y traicionado una vez por López Obrador. En este momento es mejor estar vigilando y exigiendo que el gobierno de Claudia Sheinbaum se conduzca con democracia y verdad. En los próximos días, de acuerdo a la información que tengo, habrá ciertas simulaciones, un poco de pan y circo al pueblo, simulando que toma decisiones para combatir la criminalidad, simulando que tomará acciones para ayudar a los damnificados de Acapulco Guerrero cuando han sido ignorados a lo largo de este sexenio, tanto de la inseguridad, de la violencia y de los desastres que han ocurrido a causa de fenómenos meteorológicos en los últimos años. Pero los mexicanos hoy estamos cansados de pan y circo. Lo que queremos son respuestas y soluciones reales, no ficticias. Lo que queremos es un Estado, no que sea cómplice del crimen organizado. No queremos un narcosistema. Oficialmente, López Obrador dejó de ser presidente de México el 30 de septiembre. Extraoficialmente, su poder quedó anclado en el Congreso de la Unión y en el partido Morena. Aunque se supone que renunció a su militancia, seguirá siendo el titiritero, moviendo los hilos a través de su hijo, Andrés López Beltrán, que se quedó como secretario de organización de este partido hegemónico oficialista. Con este rol, el hijo de López Obrador no solo podrá tener poder y control sobre la vida interna del partido, sino incluso sobre las próximas candidaturas a puestos de elección popular. El Congreso, de aplastante mayoría morenista
y aliados no le es fiel a Claudia Sheinbaum. Todos esos diputados y senadores le deben esa posición, esa curul a Andrés Manuel López Obrador. Y él lo sabe perfectamente. El control político del partido le impedirá a Claudia Sheinbaum poder poner a sus propios candidatos, miembros de su propio grupo político, en la elección intermedia para renovar el Congreso de la Unión. Espero que los mexicanos hayamos aprendido la lección en estos 6 años de gobierno de López Obrador. El voto ciudadano no es un cheque en blanco. Nuestra obligación como mexicanos no es solo ir a las urnas, sino dar continuidad a nuestro ejercicio democrático para estar exigiendo a las autoridades que cumplan con sus funciones, que no violen la Constitución, que no abusen del poder. Tenemos que decir los mexicanos a esta presidenta Claudia Sheinbaum y a su partido que ellos no gobiernan para sí mismos, gobiernan para México. Y que estas victorias de Claudia Sheinbaum a favor de la Cuarta Transformación, gritados ayer en el marco de su toma de protesta, ofenden a los mexicanos. Ella no es presidenta de Morena, ella es presidenta de México. Y aquí en Narcosistema estaremos vigilantes de su función. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.